la primera. Pero obviamente hay algo importante dentro de todo esto, que el autor sagrado supone que el lector tiene la suficiente capacidad para que no quedarse solamente en estas imágenes, porque ese Dios vivo, así como lo presenta, es el creador de quien depende la vida y el universo. Y el hombre ha salido de la tierra, del polvo, Adamaj. Y por lo tanto, la palabra misma Adamaj, o sea, del polvo, habla precisamente de la débil solidez del ser humano. De alguna manera se alcanza a ver cómo el autor va perfilando un poquito la caída del hombre. Pero hay otra cosa también muy importante ahí, como dice el texto, que sopla en las narices del hombre. Es decir, es el ruaj de Dios, el ruaj de Dios, o sea, el aliento divino. Con ello también podríamos decir, Dios lo hace ser viviente porque le da su aliento. Y por este aliento es el hombre capaz de entrar en relación con Dios. Y de esta relación de amistad con el Creador, podemos ahí entender la grandeza también en torno a la cual creó al hombre, capaz de entrar en relación con él. O sea, que es llamado a la vida y que es llamado para entrar en relación con Dios. Aquí está digamos, por eso subraya mucho, digamos, que Dios es único Dios. ¿Por qué razón? Porque de Él depende que el hombre mantenga su propia dignidad. El relato, por eso también sigue diciendo, y habla en el verso 18 de la creación de la mujer. En primer lugar, diciendo y observando en el hombre, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, la soledad, la solitariedad no es buena para el hombre. El hombre es para la comunión. Uno alcanza a ver aquí perfiles de la razón, de mucho del hilo conductor de todo digamos, la Biblia, que es fundamentalmente la alianza. El hombre no fue creado para la solitariedad. Es importante la relación, es importante la relación. Y por eso la creación habla de la mujer, habla de que el hombre está llamado a entrar en comunión con otro ser viviente. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser social, decimos. O sea, tiene un carácter comunitario. Y la única persona, el ser que puede sacar al hombre de su solitariedad es la mujer. Por eso el hombre exclama, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ni lo material, y vemos digamos, subraya mucho este capítulo 2, como ni las cosas, ni los animales, ni nada sacan al hombre de su solitariedad. Es decir, si el hombre fue creado para la comunión, para la relación, no fue, ni los animales, ni la naturaleza, y ni nadie puede sacar al hombre de su solitariedad hasta que está frente a la mujer. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Alguien que es totalmente diferente de él. Pero eso es precisamente lo que lleva consigo la comunión. Dos seres diferentes que son capaces e inteligentes para crear la comunión, mientras que con los animales más bien, dice el texto que el hombre le pone nombre a cada uno de ellos. ¿Por qué? Signo de dominio. A todo le pone nombre, como signo de dominio. De forma que utiliza términos que son
interesante es cuando crea a la mujer, que dice el texto que llamó, llamó digamos, al varón, en los términos hebreos, Ish, y a la mujer, Isha. Quizá traducidos en nuestro lenguaje sería varón y varona. En español, el español es muy rico y en ese sentido tenemos palabras como hombre y mujer. Pero los términos así, digamos, que corresponden a lo que sería, digamos, la traducción sería varón, varona. ¿Por qué? Porque del varón fue sacada la mujer, o fue sacada la varona. Y una cosa muy importante, y aquí es ya la reflexión de algunos que dicen, la sacó de la costilla, como para hablar de la profunda igualdad entre el hombre y la mujer. Si el hombre no es superior a la mujer, ni la mujer es superior al hombre. Es en profunda igualdad. Es muy curioso, pero esto que está en el origen no marca mucho lo que fue la visión hebrea de esta relación. Pero ciertamente esto está escrito ahí como para entenderlo. Que no se vive es otra cosa. Pero ¿cuál es la razón de ser de ambos? La unidad, el integrarse profundamente. De ahí que de aquí surgen digamos, la visión del matrimonio cristiano, que desde ahí, y este texto lo repite Jesucristo, lo repite San Pablo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre dejará a su mujer y serán una sola cosa. Es decir, desde el origen se marcó esto. Entonces, Jesucristo repite exactamente esto que dice. San Pablo también lo repite. Entonces, en ese sentido, ya se habla de alguna forma del carácter indisoluble y monogámico del matrimonio. Hay que ver que esto también es algo original y que el pueblo hebreo ni siquiera lo vivió, pero esto está digamos, en el origen y no lo vivió porque, bueno, así como Salomón tuvo quién sabe cuántas mujeres, David tenía su propia mujer y cayó en adulterio. Por lo tanto, esa otra mujer también se la llevó consigo. Bueno, un desbarajuste y medio que había. Pero en el origen esto, y esto es lo que marca, y esto es lo que exalta a Jesucristo. Y por otro lado, tenemos ya la tentación, la caída y la promesa de salvación. En los capítulos, sobre todo capítulo 3, versos del 1 al 23. Este capítulo fundamentalmente es yavista. El capítulo yavista es muy descriptivo y utiliza imágenes que incluso responden a ciertos traumas que tiene el pueblo de Israel, como el hecho de las serpientes. Y entonces, aquí en este capítulo aborda el problema del mal y el origen del mal. Porque la pregunta de siempre, si Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y por lo tanto todo era bueno y sobre todo la obra máxima es digamos, el hombre y la mujer, entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es el origen del mal? ¿Por qué permite Dios el mal? Si Él es bueno, ¿cómo es que permite el mal? Y entonces se centra en ello. ¿Por qué? Pues porque es el contexto y lo que viene en aquel tiempo, y lo que vemos actualmente, es que el mal está extendiéndose por donde quiera. Tanto por el mal, el pecado, el sufrimiento, la muerte. Y la pregunta es esa, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Quién es el autor? Y a esto trata de responder precisamente el capítulo 3 del libro del Génesis. Y es una respuesta también inspirada.
que quiere dar respuesta a todo, para todo al hombre y dar lugar a ayudar a encontrar la razón desde la fe de todos los males que nos afligen. Entonces, ¿cuál es la respuesta que nos da el libro del Génesis? El hombre, en el plan de Dios creador, está destinado para el bien y la felicidad. Es creado libre. Dios le confió todo con supremo amor, incluso hasta con la posibilidad de traicionarlo, porque lo hizo libre. Y entonces, obviamente, lo que nos dice es que el hombre, por instigación de un espíritu maligno, traicionó la confianza de Dios, de su Dios, y pecó. En el libro, me parece que de la sabiduría, hay una frase que nos puede ayudar también incluso a entender esto. Dice el autor de ese libro que Dios no creó el mal ni la muerte, pero la muerte la sufren, la viven quienes le pertenecen. La muerte es expresión entonces del mal como tal, del pecado como tal, no del mal sino del pecado. Entonces, ¿por qué? Porque Dios lo creó para la vida. El problema es la fragilidad del hombre, que instigado por un espíritu superior a él, espíritu maligno, traicionó la confianza de Dios y pecó. Y de ahí viene su fragilidad. La razón es que el hombre no fue fiel a sí mismo, no fue fiel a aquello para lo que Dios lo quería para la relación con Él, para la cercanía con Él. Sin embargo, el hombre quiso algo diferente. Es decir, el estilo de narración es semejante pues es el relato yavista, que repito, la tradición yavista es muy descriptiva, es, digamos, muy imaginativa y muy estructurada. Entonces, por eso es que hay que distinguir entre el ropaje literario y el contenido doctrinal. Y en el capítulo 3, del versos del 1 al 7, encontramos la tentación y la caída. Y este es todo un relato, es una escenificación, podríamos decir, dramática, extraordinaria, algo que, digamos, lleno de emoción y de profundo conocimiento de la psicología humana. Es bien interesante esto, sobre todo porque se nota que el autor conoce al ser humano y sabe de él y lo retrata con esto. Es importante tratar de entender algunas cosas que se esconden dentro de este drama. Por un lado, los personajes, la serpiente, el árbol del bien y del mal, el fruto prohibido, son símbolos recogidos de la tradición popular, también de los otros pueblos, no solamente podríamos decir, de esos relatos, sino de los otros pueblos, también de ciertas expresiones e imágenes, sobre todo para atraer mucho la atención y la comprensión de la gente más sencilla. ¿Qué trata de decir el texto con todo esto? En primer lugar, que el mal y el pecado no vienen de Dios. ¿Sí? La causa de todo el sufrimiento y el mal moral hay que situarlos en el misterio de la libertad humana. Porque Dios creó al hombre libre. Dios creó al hombre libre. Y el hombre podía decidir, podía optar. Y si uno se fija en cómo se presentan estas imágenes, son bien interesantes. Por un lado, la forma de entrar en relación de la serpiente con la mujer. Pica la curiosidad. Esta le responde, le contradice
y la reta. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque en primer lugar le pregunta, oye, que Dios les prohibió comer aquí de todos los árboles. No, no, esta relación. Y contesta ella, no, no es cierto, solamente de este árbol. Eso se los prohibió porque si comen de este árbol van a ser como él, van a ser como dioses. Y entonces la mujer ve el fruto como atractivo, como algo que, ¿cómo decir?, apetitoso, como algo que llama la atención, como algo sabroso. Y dice, bueno, pues, ¿qué puede pasar, no? Ya sabían ellos lo que Dios les había dicho, cuál fue digamos, la propuesta. Pero pues estaba muy tranquilo. Por esta razón, el Papa interpretando esto incluso dice que jamás se debe entrar en relación con el demonio ni con la tentación porque son superiores a nosotros. Nada más que se presentan casi de una manera tan fácil, tan simple, que pensamos que nos van a vencer. Pero siempre ahí se ve la fragilidad, el conocimiento del hombre, del ser humano. ¿Y qué pasa con esto? La mujer, bueno, come y pues le lleva a su esposo y su esposo pues dice, pues también comió, pues ¿cuál es el problema? Entonces, ¿cuál era la intencionalidad de la primera pareja? Ser como Dios, no aceptar su condición de criatura, sino ser más todavía. Es algo que tenemos hoy, el canijo orgullo nos lleva a pensar en ser más que, sin aceptar lo que somos. Ese es el conocimiento que tenía el hombre. Entonces, la tentación es de dejar de ser criaturas para convertirse en Dios y así ponerse en el lugar de Dios para decidir por sí mismos su propio destino, su propio rumbo, su propia vida. No en relación con Dios, sino de acuerdo con su proyecto. Eso es el pecado. Es pecado de orgullo, de desobediencia y rechazando el proyecto que les había presentado. Sin embargo, una cosa también importante es apreciar cómo desde la experiencia lo que ha sido Dios para ellos. Y entonces viene otra cosa importante que es la intervención de Dios y la sentencia de Dios, que están tomados del capítulo de Génesis 3, 8, 19. Estamos en el capítulo 3, los versos 8, 19. Ojalá que lo sigan en su Biblia para que vayan viendo también esto. ¿Cuáles son las consecuencias? La primera consecuencia es que se esconden de Dios. ¿Sabían que venía? ¿Se dieron cuenta que bajaba? Pues bajaba para compartir con ellos, para estar con ellos, pues era lo que hacía Dios, estaba cercano a ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque se dieron cuenta de su desnudez. Hay que ver que eso es un trauma para los israelitas, entonces por ahí va también la razón de ser de esta, y no solamente para ellos, sino también para otras tradiciones. Y de esta forma, como, le echan cara a Dios que rompieron, o sea, ellos mismos se dan cuenta de que sentirse desnudos era ya un desequilibrio. Habían perdido la armonía, su armonía en ellos mismos y perdieron la armonía con la naturaleza. Perdieron la armonía con todo. Y obviamente, en el origen, rompieron con Dios. Entonces, ¿qué trae consigo todo ello? Pues para perder la armonía, para perder la amistad con Dios, la cercanía con Dios, al perder, digamos, esa convivencia con Dios, todo se trastorna. También nos pasa hoy. Y entonces, de aquí viene la ruptura de la hermandad también entre los hombres, porque podemos darnos cuenta, ahí en el texto, cómo cuando Dios lo cuestiona a Adán,
que no le llama Adán. Cuando lo cuestiona, no asume la responsabilidad. O sea, no dice, sí lo hice. Ni siquiera expresa, perdóname. No, es que la mujer, de ahí nacieron los esques. Es que la mujer que me diste por compañera. Y la mujer, es que la serpiente. Los pretextos, ¿no? Que no quitan la responsabilidad de la propuesta de Dios y la norma de Dios se rompió. Por más que se pongan pretextos, no cumplieron con lo que Dios les puso. Y entonces, aquí se ve cómo se rompe la armonía entre ellos. En primer lugar, en cada uno. Se ven desnudos, se esconden. Eso ya es perder armonía personal. Después, se pierde la armonía entre ellos. Después se pierde la armonía con la naturaleza, la serpiente. Y de aquí, con ello podríamos decir, cuando el ser humano busca construir su felicidad lejos de Dios, entonces vienen todos los males. Díganme si en la actualidad no se da esto. Viene también el problema del dolor. ¿Por qué el hombre domina a la mujer? ¿Por qué el dolor del parto? ¿Por qué la dureza del trabajo? ¿Por qué el dolor y la muerte? Cuestiones que les preocupaban mucho. Y la respuesta es una sola. El hombre es pecador. Los padecimientos proceden a causa del pecado. Esa es la respuesta. De ahí viene la debilidad y la fragilidad. Pero Dios no deja solos. La promesa de la redención encontramos en lo que se llama el protoevangelio, que está descrito en el verso 15. El verso 15 se le llama protoevangelio, porque no deja de ser la primera buena noticia. Eso significa protoevangelio. La primera buena noticia. Es la primera promesa de salvación que se da en el mismo momento de la caída. Actitud divina a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel. Dios ha actuado así con el pueblo de Israel. Y entonces pongo enemistad entre ti y la mujer. Le dice a la serpiente, pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza y tú tratarás de morderle el talón. Es decir, aquí encontramos, bueno, veremos los tipos de lenguaje y de estilo. En primer lugar, se habla de esta lucha entre la humanidad, que es, en este caso es significada por la mujer, y el mal, que es la serpiente. El resultado de la lucha es esperanzador. La victoria le tocará a la mujer, o sea, a la humanidad, que vencerá el mal, aplastándole su centro vital, la cabeza. Pero en este, digamos, podríamos decir que es el primer versículo mesiánico de la Biblia, porque esto se refiere fundamentalmente a María y a Cristo. En primer lugar, en el linaje se vislumbra la figura del Salvador, y en la mujer los cristianos ven la figura de María, la Virgen Madre de Dios. Pero aquí en este sentido una cosa importante es hablar de los sentidos de la Biblia. Ay, Dios mío, espero que me alcance el tiempo. En primer lugar, este texto nos impone aclarar un problema bíblico de mucha importancia por los sentidos mismos que tiene el relato. La palabra mujer o linaje, nos preguntamos, ¿qué cosa es? ¿Qué sentido tienen estas palabras para el autor y para nosotros? Estas palabras, literalmente, la mujer es Eva y el linaje es la descendencia de Eva. Eso es literalmente. Si esto lo entendemos de una forma más universal, la mujer viene siendo la humanidad y el linaje son los hombres en general. Pero
si podemos interpretarlo teniendo presente a Cristo y el Nuevo Testamento, entonces identificamos y descubrimos que la mujer del Génesis es una figura o anticipación de María, y que ese linaje entendido como una persona es figura de Cristo el Salvador. Entonces, aquí entendemos que hay tres sentidos en la Biblia: un sentido literal, y ese es el significado normal de las palabras, así como lo entendían los contemporáneos del autor. En principio así entendieron de esa forma, ¿verdad? Pero hay otros sentidos. El sentido plenior es el significado que adquiere una palabra contemplada desde toda la historia de la salvación. Recordar, la historia de la salvación es la historia de las intervenciones de Dios a lo largo de la historia del hombre. Entonces, cuando el sentido plenior se mira así, entonces podemos entender algo más. ¿Sí? Pero hay un sentido que es el sentido típico, es decir, es el sentido de muchos hechos y personas del Antiguo Testamento que llegan a ser símbolos anticipados o tipos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Mar Rojo es un tipo que habla de la anticipación del bautismo, la liberación del mal. El maná es un tipo que tiene relación con la Eucaristía. O sea, mientras el sentido literal, repito, es el conocido por el autor del texto y de los cercanos a él, los otros dos sentidos, plenior y típico, son desconocidos por el autor sagrado, porque sus contemporáneos no eran capaces de conocer, y se comenzaron a interpretar hasta después de haberse realizado el anuncio oculto. O sea, ¿quién podía saber de los que estaban ahí digamos, haciendo la alianza con Dios o del Cordero Pascual antes de la liberación, que eso era símbolo de Jesucristo, que iba a ser el Cordero Pascual, eh, que iba a ser entregado al Padre, que iba a ser sacrificado por la salvación nuestra? Bueno, eso lo sabemos nosotros, lo podemos entender desde Jesucristo para acá. O sea, todo esto estaba plenamente en la mente de Dios, que en su plan salvífico inspiraba ya las páginas de las Escrituras, que a la luz de Jesucristo ya podemos interpretar más plenamente. Por eso es que el centro de toda la interpretación de la Biblia, el punto de referencia, es Jesucristo. Bien, ¿qué pasa con el progreso del mal y de la humanidad? Bien, entendemos que los capítulos siguientes no son sino una continuación, algo lógico, que surge del tercer capítulo y que quiere explicar por el mismo estilo literario, a través de escenas dramáticas y populares, cómo el mal va progresando en el mundo. Cuando de pronto se rompe el plan creativo de Dios, lo primero es que quedó rota la hermandad. El primer espacio que se fractura es el familiar. Así podríamos decir, Caín mata a Abel y nace, digamos, de ahí podemos encontrar simbolizada la violencia y la ley del más fuerte. Sí. Simbolizado por las amenazas de Lamec, que están especificadas en el capítulo 4, versos 23. Hasta que al fin la tierra esté llena de violencia, como nos dice en el capítulo 6, verso 12, antes del diluvio. Entonces el hombre se encuentra dominado por el mal. La Torre de Babel viene siendo el último eslabón de esta cadena de pecado que se esparce sobre la tierra. Pero paralela a esta historia del hombre está también la historia de Dios, que se teje también incluso a través de la primera alianza que hace Dios con Noé, que viene siendo la primicia
de lo que van a ser las alianzas con, con los patriarcas. Y así las genealogías de los capítulos 4 al 11, entreveradas con los hechos de Caín y de Abel, del diluvio y la torre de Babel, responden precisamente a la transcripción de tradiciones orales muy antiguas. El autor no se preocupa de nombres, ni de la edad, ni de la exactitud histórica, sino lo que le interesa es explicar el origen de los pueblos, de forma que todo esto se puede empatar también después con la historia de Israel. En primer lugar, Caín y Abel, capítulos 4, 1, 16. Hay unas cosas un poquito raras ahí, que las llamamos antinomias. Es decir, para que vean cómo al autor no le interesan otro tipo de cosas. Ya con Adán, con Caín y Abel, la tierra ya está poblada. Y supuestamente son los hijos de Adán y Eva. Entonces ya los llaman Adán y Eva. Son los hijos de Adán y Eva. Pero ya está poblada la tierra. Uno se pregunta, ¿y cómo está eso? Bueno, no le interesa al autor pensar que de aquí después ya comenzó todo lo demás, no, porque incluso a nivel de avance, se trata ya de una sociedad avanzada. O sea, ya hay herreros, ya hay distintas artes que ya se tenían en aquel tiempo, en esos momentos. ¿Qué es lo que sí entonces sí describe el Génesis en esto? Dos modos de vida, dos modos de vida. Por un lado, la vida agrícola, y por otro lado, la vida pastoril. Obviamente que tiene preferencia siempre por la vida pastoril. La razón, el pueblo de Israel era pastor. Y ya está presente, por ejemplo, hay otra cosa, que es el culto, con expresiones que son típicas del pueblo de Israel. Entonces, aquí las visiones son precisamente parten de ello. Todo esto nos permite concluir que este relato nos quiere ayudar a conocer o darnos a conocer los particulares de la historia de la humanidad en sus principios. O sea, no pretende propiamente eso, sino más bien tratar de enseñar, lo que sí pretende es enseñar que el pecado lleva a la violencia y desencadena un proceso de muerte y división. Entonces, como dice más en adelante en el capítulo eh, siguiente, el mal cundía en el mundo y Dios se cansó. Así presentan a Dios. Entonces, esta narración del diluvio también es resultado de la mezcla de dos tradiciones, ya viste, y sacerdotal. Aquí hay las dos tradiciones se entremezclan y que vale la pena tratar de ir viendo y ver cómo la presenta cada uno. Pero el autor no se empeña tanto en resumir o corregir, no quiere darnos un documento histórico. Lo que sí habla de la unidad de Dios frente al politeísmo de los relatos de Babilonia, que tocan el mismo tema. O sea, ya existía digamos, esa leyenda del diluvio universal. Uno se puede preguntar, ¿y existió o no existió? Eso no le interesa al autor, sino le interesa como la unidad de Dios y cómo Dios actúa. Obviamente que hay que destacar la figura de Noé y la alianza que Dios hace con él. Importantísimo esto. Y obviamente que para Dios, aunque el pecado impere en el mundo, Él es el dueño de la historia. Esto lo subraya. Él es el dueño de la historia y por lo tanto Él va a ser el juez. Todo queda bajo el juicio de Dios. Los hijos de Noé, Sam, Cam, Jafet, son nombres simbólicos y también populares para también explicar el origen de todas las razas humanas. ¿El diluvio fue algo histórico? El autor
ciertamente habla de un hecho que considera que sucedió. Es posible que haya pasado algo, pero si quieren ustedes entenderlo, pues hay que ver a Osis en Acapulco o a una inundación, porque ¿cómo se puede hablar del universo si solamente se conocía una parte o un pueblo? Y ese pueblo era Babilonia. Y hay que ver que en Babilonia se llama Babilonia o Mesopotamia. Mesopotamia quiere decir estar en medio de dos ríos. Ahí pasan el Tigres y el Éufrates. Babilonia, Mesopotamia está en medio de sus ríos grandísimos, ríos, a lo mejor hubo algún tipo de inundación y pues pensaron que era eso. Entonces, simple y sencillamente algo de esto pudo suceder. De la Torre de Babel, este también relato que es un tanto enigmático, pues sigue siendo objeto de interpretaciones para algunos estudiosos. Por un lado, lo que podríamos decir es que el pecado y la ambición humana no tiene límites. El pecado, vamos, los límites son del hombre mismo, pero el hombre no se da cuenta de que tiene límites. Y el orgullo lo lleva a hacer cosas que lo superan. Pero ciertamente es este orgullo que lleva a la ruptura de la unidad profunda entre los hombres, de tal manera que el hombre quiere ser el lobo del hombre y estar por encima de los demás. Y pues obviamente que para otra cosa que quiere darnos a entender que para iniciar su historia de salvación, Dios no ha escogido a ese pueblo culto y emprendedor de Senaar, de Babilonia, sino un pastor errante de las orillas del Éufrates. Por otro lado, ciertamente esta Torre de Babel no es una creación imaginaria, porque precisamente en esa región están, incluso todavía hay restos de los sigurats, es decir, la construcción de ciertas torres con algunos pisos, ¿verdad? Con varios pisos sobre los cuales la gente de ese tiempo colocaban sus templos idolátricos. Babel posiblemente signifique Babilonia, y la intención sea la de condenar precisamente el culto idolátrico de Babilonia, que es fuente de ambición, fuente de división. Todo ello pues nos hace apreciar la originalidad y la sabiduría del autor israelita, pues que hizo posible precisamente desde su visión de un solo Dios, monoteísta, frente a la visión politeísta que tenían los pueblos a su alrededor. Bueno, creo que esto es lo que tengo que presentarles. No sé. Preguntas. Ciertamente, ciertamente se nos acabó el tiempo. Es que estos temas realmente son apasionantes. Todo esto que vemos es apasionante y crea mucha inquietud, mucha curiosidad y demás, que vale la pena apreciar y valorar mucho. Pero pues quizá ya no haya tanto tiempo así para responder preguntas. Si allá digamos, en el centro de toda esta comunicación puede decirnos algo. Pues si gusta, padre, tal vez un par de preguntas. Aprovechando, tal vez empezamos unos 5 minutitos después de las 9, entonces, digo, después de las 8.
Entonces, tal vez si alguien tiene un par de preguntas, podemos ponerlas. Bueno, perfecto. Si gustan levantar la mano, hermanos, o ya está activado el chat para que pongan unas preguntas, por favor. Hermana Olivia, adelante. ¿Qué es Sigurat? Sigurats eran unas torres que construyeron en Babilonia. Hoy Babilonia es Irak, esa es la región de los persas. Eh, y ahí todavía se encontraron algunos restos de unas torres, digamos, que se construyeron así con ciertas escalas, y en el monte, digamos, arriba de ahí, se les daba culto a los dioses paganos, a los dioses babilónicos, el culto babilonio, el culto idolátrico, eran los sigurats. Así, digamos, con esa imagen que se tenía de digamos, se inspiraron para hablar de la Torre de Babel, que los hombres quisieron con esas torres llegar al cielo, y Dios les confundió las lenguas, y así expresan cómo digamos, surgieron la diversidad de las lenguas, que los hombres que las estaban construyendo ya no se pusieron de acuerdo. Hay que tomar en cuenta que eso también es simbólico, en el sentido de que entre nosotros, en determinados momentos cuando nos marca el orgullo, cuando nos marca el egoísmo, cuando nos marca el mal, no podemos entrar en comunicación, en relación y en acuerdos, porque cada quien puede tener su propio interés, la búsqueda de lo que le conviene, y así ni quien se ponga de acuerdo. Por el contrario, cuando se tiene a Dios, cuando se vive en relación con Dios, lo que está en el centro es el amor. Y desde el amor es como parten todas los acuerdos, la unidad, el bien. Olivia, Buenas noches, padre. buenas Este, noches. Rapidísimo, nada más una preguntita. Cuando estábamos viendo en la tentación y la caída del hombre, veíamos que una de las consecuencias era que el hombre se esconde de Dios, descubre su desnudez y obviamente la siente vergüenza. Y bueno, nos comentaba usted que esta desnudez era como que el trauma que perseguía al pueblo de Israel a lo largo de su historia. Esto, bueno, y se me vino a la mente, este trauma que venía arrastrando el pueblo de Israel tiene que ver cuando posteriormente, en los momentos de crucifixión, este, pues obviamente crucificaran en desnudez a, a los hombres. No, no, porque eso es del pueblo de Israel mucho Ajá. antes de Jesucristo. Sí, lo que es eso, y lo que son también las serpientes, por ejemplo, eran expresiones de algo que rechazaban los israelitas, sobre todo la desnudez en el templo. Y consiguientemente el universo era el templo de Dios. Y el hecho de darse cuenta de su desnudez, era hablar de que se dieron cuenta de su fragilidad. Bueno, siempre andaban desnudos, pero no sabían que andaban desnudos. O sea, perdieron la inocencia
Es decir, como un niño, por ejemplo, un niño que puede andar desnudo por ahí, ni, ni modo que el niño piense mal, ¿verdad? Es Ujú. incapaz de pensar mal. Bueno, pues mm, esa inocencia original con la que fue creado el hombre, fue la que se perdió precisamente porque perdieron con el pecado perdieron la integridad personal, Ok, gracias, padre. quedaron desnudos, en Sí, muchas evidencia. gracias. Georgina, Georgina, creo que querías, si pones tu micrófono. Buenas noches, padre. Buenas noches, Georgina. Mira, a mí me llama mucho la atención cuando usted comentó, el hombre rechaza el proyecto de vida propuesto por Dios, porque en esta época es lo que estamos viviendo con con las generaciones actuales, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, que por falta de conocimiento o por rechazo están yendo en contra del proyecto de Dios en muchos campos. Por ello tienen esa gran confusión que se creó desde hace poco acerca de su sexualidad. Por eso es que los matrimonios vemos que en lugar de formar un futuro para sus hijos, andan cuidando una mascota, vienen abrazando un perro como vemos muy comúnmente. Y así en muchos campos están haciendo su voluntad. El proyecto que se les vende en Internet, que les venden los medios y que creen que es lo más conveniente porque somos demasiados en el mundo y hay que hacer caso al gobierno, pero en realidad lo que estamos haciendo es que estamos contraviniendo el proyecto original de Dios, que los hombres congracien con las mujeres, no que hagan los inventos que crean conveniente ni que les proponen en las líneas, que los matrimonios sean formados para procrear una familia y tener hijos. Y toda esa serie de desavenencias y más, lo que ya conocemos de las nuevas propuestas que se les está dando a la juventud, incluso en los libros de texto, pues es una serie de contradicciones para con el plan original que Dios había creado para nosotros. Y por lo tanto, yo siento como que a la larga genera mucha desazón, mucha soledad, mucha incertidumbre en su espíritu que está predispuesto a obedecer a Dios. Y como está llenándose de otras ideas, de otros proyectos que no son lo que Dios había marcado para nosotros, pues de ahí vienen tantos suicidios, vienen tantos psicólogos que tienen que estar tratando en la actualidad a nuestros muchachos e incluso hasta pues síndromes. Ahora salen con que tienen autismo, que tienen ansiedad, que están predispuestos al suicidio, pero es que es la soledad interior por esa ausencia de Dios. Y en sí, cuando nos hablan de Adán y Eva, que cometieron el pecado original, debemos estar bien conscientes de que ese pecado es la desobediencia. Y cuantas veces desobedezcamos a Dios, ya sea en la forma personal o en forma generacional, vamos a tener problemas porque estamos hechos para vivir conforme a su esquema. Para eso fuimos creados, no para crearnos nuestros propios esquemas. Es decir, Gracias, Padre. creados para vivir en relación con Dios, y desde la relación con Dios, la relación con nosotros, la relación con los demás, de ahí depende la armonía. Entonces, si no tenemos relación con Dios, tampoco vamos a tener suficiente armonía en nosotros, ¿verdad? Porque dependemos más del orgullo, dependemos más de lo fácil, de lo agradable, de lo bonito, pero no de la armonía que quiere producir la amistad con Dios. Sí es importante que esto lo reflexionemos, pero sobre todo nosotros estamos llamados a ser testigos y tenemos que hacer incluso amable el testimonio que demos.
Tenemos que ser amable el testimonio, la enseñanza que demos, no el desprecio, ¿eh? No el desprecio. Podemos estar no de acuerdo con todo eso, y yo creo que no estamos de acuerdo, pero también tenemos que ser buena nueva y tenemos que ser expresión de la misericordia de Dios. ¿Qué ha pasado? Bueno, si los jóvenes no reciben el cariño, el afecto familiar y la formación cristiana, y para que los niños no den lata, mejor que se diviertan con los celulares. Bueno, aquí la clave está en la relación con Dios y entendernos en Dios, pero también conocer su proyecto y hacerlo nosotros amable, porque a veces somos nosotros los que a mucha gente corremos. Todo esto nos lleva a muchas conclusiones y a muchos cuestionamientos que pretenden fundamentalmente ayudarnos a tener el profundo equilibrio y armonía entre nosotros, partiendo de la relación con Dios. Por eso los mandamientos, esos son los mandamientos. Los mandamientos no buscan otra cosa, sino la armonía personal en relación con Dios, y que es preciso que la llevemos. Solamente que si hoy solamente decimos, no harás esto otro, no harás por allá, no harás por acá, pues eso no se entiende hoy. Pero si hablamos de ama a tu prójimo, ama a tu enemigo, búscale el bien, hacemos de esto una propuesta, no un mandato. Los jóvenes no aceptan tanto mandatos, pero sí propuestas. Bueno, pues ya se nos hizo un poquito tarde, les agradezco mucho su atención. Ahí si después quieren profundizar sobre esto, pues lo podemos hacer también. Dios les bendiga mucho y vamos a terminar orando. Y reconociendo a Dios, nuestro Creador y Padre, vamos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Padre Buenas Jaime. noches. Muchas gracias, hermanos. Que Gracias. pasen buena noche, que descansen y cerramos esta sesión. Muchas gracias.